orar por ellos, pero antes vamos a leer capítulo número 1, de Santiago 5 en adelante. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante y en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Padre, te damos gracias, te ponemos en tus manos las necesidades de tu pueblo, Señor. Sea usted propicio, levante sus manos, ayúdeme, hermano, oremos como que es su mamá, que es su padre, que es su hijo, el que está enfermo. Dios, sea usted el que lleve esa sanidad, el que lleve esa respuesta a cada una de las hermanas y los hermanos que están padeciendo necesidades en su salud, Señor. Llegue con su sanidad, bendiga, sane, restaure, Dios mío. Le ponemos a cada uno de los que estamos siempre dentro de tu redil, amado Dios. Lleva la sanidad, Señor, a Romeo. Lleva la sanidad a la hermana Lucy, Señor. Lleva la sanidad, Señor, al hermano Baltasar Quintero. Lleva, Señor, la sanidad a cada uno de aquellos que están pidiendo ese milagro. Por Jesucristo te lo pedimos y ahora te suplicamos que nos des la inspiración para dar a conocer tu santa palabra. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. En esta ocasión vamos a ponerle un nombre a la predicación para que podamos orientarnos. Necesitamos sabiduría para comprender las pruebas. Necesitamos sabiduría para entender las pruebas. Bueno, para hacer un pequeño repaso y luego sincronizar dentro de lo que estamos llevando a cabo, sabemos que Santiago pues se refiere de hecho a las pruebas. Esto de las pruebas es algo que está dentro del combo de la vida espiritual. Ya lo hemos dicho que ningún creyente puede hablar de grandezas, de presumir de que por el hecho de ser uno ya de Dios o creyente, pues ya está exento de los problemas de la vida. Eso creo que es un error porque ya dije, las pruebas vienen en el combo de lo que es la vida espiritual. Cuando hablamos de combo, pues eso ya nos da una idea, que cuando se vende o se ofrece algo, dice, lleva todo lo que probablemente el cliente quiere. Así que así viene siendo el asunto de las pruebas. Las pruebas, en este caso, siempre son asuntos o dificultades que serán por causa de nuestra fe o por causa de las situaciones de la vida. La vida pues está compuesta de entre golpes, de levantamientos, de estrechuras y sucesivamente. En este sentido, las cosas siempre que nos prueban, hermanos,
tienen siempre una finalidad. En este caso, como Dios es el que las permite, siempre es para ver si el producto, diríamos de esta manera, es genuino. Decíamos en una ocasión, y lo hemos dicho siempre, que en el caso de los que compraban esculturas en el antiguo tiempo, siempre probaban las esculturas para no ser engañados. Y el asunto era que los que vendían ese producto, algunas se averiaban y luego venían y le ponían cera. Y es de ahí donde se deriva lo que es la palabra sinceridad. Entonces el comprador le decía a los que vendían estas esculturas, estatuas, le decían: ¿me promete que no tiene cera? Decía: sí, es genuina. Y eso, pues en ocasiones era cierto y en ocasiones no era verdad. Por tanto, el comprador siempre llevaba al juego aquel asunto, y si era original, bueno, era original, y si no era original, si le habían tapado las rendijas con cera, pues se derretía la cera. Ese es el asunto de que el Señor permite lo que son las pruebas para aquellos que Él ha tomado como sus hijos. Y decíamos, para ver lo genuino de esa prenda, diríamos, o de ese creyente más bien. Entonces, esto es importante que cada uno lo vayamos comprendiendo, si es que no lo comprendemos todavía. Porque como decíamos anteriormente, siempre se nos ha vendido el evangelio fácil, el evangelio sin cruz, el evangelio cómodo, pero en verdad ese evangelio no es el evangelio bíblico. Y no me vea a mí como alguien que estoy presumiendo que necesitamos pruebas. No, ya vienen en el combo. Ya no necesitamos de pedirlas, ya no necesitamos. El hecho mismo de haber sido trasladado de aquel lugar al lugar de luz, ya tenemos un problema. El problema que vamos a experimentar por nuestra fe en este mundo de tinieblas. En ese sentido hay que verlo. La fe, o sea, las pruebas, también aparte de que sirve o las usa Dios para probar, diríamos, la genuinidad del producto o del creyente, también las pruebas sirven como purgante para quitar aquellas cosas que están pegadas al creyente en este caso. Dicho de otra manera, sirven para purificar. Lo que dice Pedro en su capítulo número 1, verso 7 de su primera carta, habla de que al igual que el oro, seremos probados. ¿Y quién es el que nos va a probar? Nos prueba Dios. Usted preguntará, bueno, ¿Dios conoce o no conoce nuestro trasfondo? Claro que el Señor lo conoce. Claro que el Señor sabe de todo eso, pero el Señor, aún sabiendo el futuro, el presente y sucesivamente, no va a omitir lo que es que cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia, pasemos los procesos de la vida espiritual. La vida espiritual es de procesos, hermano. La vida espiritual es de proceso tras proceso tras proceso. Y eso nos lleva, por supuesto, esos procesos de pruebas, de luchas, de batalla, nos lleva, como dice también el apóstol Pablo cuando habla a los Efesios, que nos permiten llegar a la estatura del varón perfecto, en el sentido de que es con el tiempo, a través de todo
este trabajar de Dios en la vida, que vamos a ir no al punto de perfección. Cuando habla a la estatura del varón perfecto, está hablando a la estatura de alguien maduro, de alguien que ya maduró, porque en la vida espiritual de eso se trata. Pablo les recrimina a los corintios de su conducta de niños. ¿Y cuál era esa conducta de niños? Usted conoce el trasfondo de los corintios a través de las escrituras, que eran gente inmadura en todo sentido. Su inmadurez los llevaba a los pleitos, a las divisiones, incluso a los pecados que ellos estaban dándose dentro de la iglesia de Corinto. Pero Pablo les dice, yo, en el caso de ustedes, ya deberían de ser maestros, madurez. Ya deberían de ser personas de altura, porque para eso va sirviendo el proceso. Así como decíamos el ejemplo del oro o del que trabaja el oro, que lo está procesando hasta que llega el momento de que la joya es codiciada. Y ese es exactamente lo mismo en el creyente. Entonces Pablo le dice a los corintios, ustedes ya deberían de ser maestros, pero no pueden todavía, hay que seguirles dando leche, hay que seguirles cambiando pañales, porque todavía ustedes no asimilan el alimento fuerte. Entonces es triste ver dentro de las iglesias las niñerías, las conductas de los creyentes. A veces se nos va el tiempo, hermano, nos envejecemos y siempre venimos siendo niños de pañales. No hay madurez. ¿Por qué no hay madurez? Ya vamos a ver. Porque el punto es que todo aquello que permite el Señor, en este caso de las pruebas, esa es la finalidad, irnos o llevarnos a que logremos la estatura, lo voy a decir de esta manera, la estatura de la madurez espiritual. Un cristiano maduro es otra cosa, hermano. Un cristiano maduro es alguien que bueno, no son escasos, pero sí son bastante contados con los dedos de las manos. Y sobre todo en estos tiempos de la modernidad de la iglesia, lo que tenemos es mucha gente inmadura. Hay muchas razones. No nos preocupamos por alimentarnos, como decíamos el domingo pasado, o el domingo que hablábamos de la anemia espiritual, pues dejamos de alimentarnos, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar la presencia de Dios, y por ende un cuerpo, si no se alimenta, entra en el proceso de la anemia, y la anemia mata. La anemia espiritual no es la excepción. Entonces es ahí donde esto de la vida espiritual no puede ser que pasen los años, que pasen, las décadas, que pasen, hermano, 20 años y siempre el niñón o la niñona. ¿Ya? Hay que, siempre en este tiempo es necesario comprar pachas y pañales, ¿verdad? Pero es porque por un lado no queremos los procesos de Dios. No queremos, apenas se nos cae un pelo, pegamos el grito. Apenas nos vieron mal, se nos alteran los triglicéridos. Apenas, hermanos, es decir, una complejidad. Pero un creyente de esta manera, como es el caso del que estás refiriendo de Santiago, es un soldado con el gran fusil, pero que no lo puede manejar, ni tampoco puede hacer ninguna panzadas, ni ninguna cuclillada, porque no se ha ejercitado. Y cuando lo mandan a la guerra, justamente es carne de cañón. Nosotros no tenemos una guerra, como dice Pablo, con carne ni sangre. Nosotros tenemos una guerra contra potestades, contra huestes del mal, contra gobernadores de las tinieblas. Eso debe de saberlo cada creyente. Y cualquier cosa que pueda venir a la vida, hermanos, como pruebas, como situaciones de las que está mencionando Santiago,
Bueno, debemos de recapitularlas para provecho. No debemos de verlas como decíamos, que el problema es que cuando viene la prueba y cuando no comprendemos las escrituras, luego podemos entrar, decíamos el martes, en una actitud de deserción, porque no queremos, porque no comprendemos que cómo puede ser que Dios, siendo nosotros los niños bonitos de Dios, Él permita que pasemos por esas partes difíciles y estrechas. Entonces, cuando no vamos comprendiendo las escrituras, pues eso es lo que vemos constantemente. Y ahora, en estos tiempos, es mucho mayor. Vemos nosotros la deserción, vemos, ¿y a usted qué le pasó? Es que fíjese que se falleció, mi mamá falleció. Bueno, yo conocí a una hermana que se congregaba acá, falleció su mamá ya de edad. Eso fue suficiente para que se deprimiera. Hermanos, entró a una deprimencia y casi que ya no se vuelve a congregar. Uno se pregunta, bueno, no es que uno sea campeón y que no le va a doler un ser querido, claro que sí, eso hay que entenderlo. Eso es un hecho que va a suceder, pero tampoco, hermanos, como creyentes, supuestamente conocedores de las escrituras, vamos a deprimirnos por las situaciones que van a venir a la vida. Le contaba, salió en las redes hace un tiempo de un pastor en Nigeria. Los musulmanes persiguen a la iglesia y no es que los persiguen, sino que los matan, queman los locales y es una persecución terrible sobre ellos. Y un pastor en el campo tiene su iglesia y llegaron los musulmanes de ese lugar, nativos de ahí, con la religión musulmana, y le mataron a su hijo puro machete en la iglesia. Y viene un periodista, luego de que él está en la vela de su hijo, le dice: pastor, ¿y usted qué piensa? Usted tiene que irse, tiene que escaparse. ¿Qué va a seguir haciendo? Lo que él dice, hermano, no será porque era el gran pastor, el gran hombre. No, el hermano dice: bueno, yo tengo que seguir aquí, tengo que seguir predicando a Cristo. Y lo que ha sucedido, bueno, Dios nos dará la fortaleza. Eso es otra cosa, como le estoy mencionando de lo otro. Es otra cosa muy lejos de. Entonces, uno lo deja a la mujer, hasta no solo deja a Cristo, sino que busque el lazo y se ahorca de una vez. O lo deja el hombre, igual, hermanos, o cualquier situación. Y yo no estoy presumiendo de nada. Yo le temo y le pido en mis oraciones a Dios que me ayude, que me guarde, que me guarde de las pruebas. Pero pues sí, Él no va a hacer lo que ya está en el combo. Y esas van a venir. Y esas siempre nos estarán llegando de una vía o de otra vía. En ese caso, entonces, decíamos que sirven las pruebas como un purgante para sacar aquellas cosas de nuestra fe, para purificar nuestra fe y de esa manera, hermanos, ir progresando, ir avanzando. De eso se trata. Por eso es que Santiago acá cuando dice, cuando se hallen en diferentes pruebas, que es lo que dice el versículo 1, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ver cómo es que se puede comprender este asunto. Ahora, vamos a ver, como decíamos en las pruebas, pues hay deserción, tiran la toalla. Y yo decía un día de esto, pues sería bueno preguntar a los desertores cuáles son las opciones que hay afuera. Porque fíjense, hermano, que el hombre natural, que es el hombre que no tiene a Cristo, ese es el hombre natural. El hombre natural
el hombre natural siempre lleva garrote, siempre lleva angustia. No es que allá no pasa nada, allá es terrible, allá todavía es más terrible por el hecho de que ¿quién es el que gobierna? Dicho de esa manera, ¿quién es el que temporalmente está gobernando este mundo? El diablo. Y dice Juan 10:10, ¿qué es lo que dice? ¿Vino a qué? Entonces, en ese caso, esa gente está siendo apaleada sin esperanza, sin provecho, porque cada golpe que sufren allá, hermanos, no tiene ningún provecho, no tiene ningún efecto de valor agregado para la vida espiritual. No tiene nada. Lo que tiene es dolor, lo que tiene es tragedia sin esperanza. Pero los que salen, los que desertan de la vida espiritual y van a ese mundo otra vez, por eso decía yo, había que nos traigan la receta, donde es a donde no hay, donde las cosas son diferentes allá. Yo quiero decirle, y Santiago diría que no, que es mejor pasar los procesos de Dios, porque los procesos de Dios, que son las pruebas que Él las permite para pulir el metal, para crear, para que nosotros como creyentes formemos el carácter de la madurez espiritual, esas pruebas son de beneficio. ¿Por qué son de beneficio? Porque van puliendo nuestra vida, y cuando menos acordamos, hermanos, vamos creciendo y vamos creciendo y vamos siendo gente mejor que ayer, y vamos avanzando, y ya dejamos ya andamos menos pañales, andamos menos pachas, y sucesivamente. Y eso es bueno. ¿Acaso no descansa la madre que está lactando, hermanos, un puño de pachas que andan en los bolsones, y ya cuando el cipote ya empieza a comer, ya es un gran descanso? Así que los pastores, hermanos, ya descansamos cuando ya algunos miembros de la iglesia ya empezaron a botar los pañales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces, en ese sentido, es necesario avanzar e ir creciendo para llegar a la madurez de la mujer perfecta. Cuando dice del varón perfecto, está hablando de la mujer también. No es de tirar la toalla. Pero ahora, para avanzar, vamos a ver, para no llegar a lo que es tirar la toalla, como se dice comúnmente, necesitamos sabiduría. Por eso decía a manera de tema que para poder comprender esto de las pruebas necesitamos sabiduría. Usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el guión que tiene Santiago cuando luego en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como que cambia la idea, pero no tiene nada de cambio. Lo que está diciendo Santiago es ahí, está dándole seguimiento a lo que es un elemento que necesitamos, en este caso, para poder entender las cosas. Cuando Santiago dice, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, que es lo que está a continuación del versículo 4, bueno, pídala a Dios. ¿Para qué vamos a pedir sabiduría? Porque cuando nosotros, o como a quien se dirige Santiago, es a las 12 tribus dispersas de los judíos, y obviamente es a la misma iglesia, nos está diciendo Santiago que necesitamos, porque cuando alguien tira la toalla es porque no puede comprender el trasfondo de lo que es la vida espiritual. Cuando alguien deserta y dice, no me voy porque el Señor me ha tratado mal, yo no entiendo por qué, si yo soy su hija, yo soy su hijo, y acaso no dice que Él es el buen pastor, acaso no dice que Él lleva nuestras cargas. Yo no estoy cuestionando que Él no
lo cumpla eso. Por supuesto que sí, hermano. Solo que, como decíamos, que Él es como aquel, voy a poner con todo respeto, lo que es la figura de el que está dirigiendo un partido, el que está dirigiendo un deporte, una competencia. Él está viendo, por ejemplo, si vemos en el caso de la historia que habla de las persecuciones de la iglesia, la Biblia no habla, excepto de las persecuciones del principio, por ejemplo, lo que relata el libro de los Hechos, porque por eso se llama Hechos, lo que sucedió en ese inicio de la iglesia. Pero el marco histórico está lleno de sangre. El marco histórico de la iglesia está que rebalsa de asesinatos, de mártires por la fe. Cuando se dice que, por ejemplo, es ahí donde viene los circos de Roma. Viene el circo de Roma los cristianos servían de instrumentos para llevar a cabo los circos de Roma. Imagínense, el trasfondo el que se dice dele pan y circo, viene de esa idea, de la idea de que cuando veían que el pueblo se iba a levantar, los romanos, aunque no es el tema, pero para enlazar qué significaba esos espectáculos que ocupaban los césares para entretener la gente. Entonces decía, cuando se iba a levantar el pueblo, decir, una revuelta sobre el imperio, decían, denle pan. Y entonces llevaban pan a todas las ciudades, pan, y pónganle y háganle circos. Y allí se inventaron los circos. Así que así los tenían entretenidos, a pan y a circo, a pan y a circo. Pero lo tremendo es que para estos espectáculos ocupaban a los creyentes, agarraban los puños de creyentes, mujeres y hombres, y los ponían y los metían en el Coliseo, y estaban todos los reyes, es como ver televisión. No había televisión en ese tiempo, era el entretenimiento. Y ahí estaba el director de ese evento, que es Dios, viendo aquellos eventos terribles, de cómo salían los leones y en el aire cazaban las hermanas, las cristianas, pero no se oía un retroceso de esas mujeres. Decía, ¿por qué me sucede esto? ¿Y cómo si yo? ¿Por qué Dios permite? Usted oye muchos cristianos de hoy día diciendo, ¿por qué Dios permite esto? Es porque no saben, o porque no sabemos, decimos cosas semejantes. Y estas mujeres y estos hombres que los agarraban en los coliseos romanos, ahí estaba el Señor probando el metal, viendo si era genuino aquello. Damos un amén. Pero ahora el punto que estoy a continuación tratando es cómo es que estas gentes, por decir algo, entendían, no retrocedían, no daban un paso atrás. ¿Por qué? Porque ellos, no hay duda, que echaron a andar las recomendaciones de Santiago. ¿Cuáles eran las recomendaciones de Santiago? La sabiduría. Es por medio de la sabiduría, porque cuando nos falta sabiduría para poder comprender el trasfondo de las pruebas y por qué Dios lo permite. Es ahí donde cometemos errores, es ahí donde corremos y bomba nos hace la camisa, es ahí donde dejamos y hacemos el ridículo espiritual, ¿verdad? Yo diría que sería, no se sabe si esto, pero como estas escrituras están, hermanos, para la guianza del pueblo del Señor, dice Santiago, lo voy a parafrasear de esta manera, dice Santiago, bueno, si ustedes están inmersos en las situaciones que vendrán, que son las pruebas, y ustedes, bueno, se sienten
como abandonados, se sienten como no pueden comprender ese trasfondo de estas cosas que están pasando. Ustedes al no comprender pueden cometer el error, porque uno de los errores que se pueden dar en la vida espiritual es desistir porque viene la prueba, desistir porque viene el dolor sobre la vida. Ese es el peor error. ¿Por qué? Porque bueno, no puede ser probado el oro, el metal. No deja que Dios pruebe ese metal. Y por supuesto, al no dar la oportunidad a Dios de que se pruebe ese metal, nunca va a madurar, nunca va a llegar a un creyente, a un hermano maduro. Entonces, en este sentido, es que les está diciendo Santiago, para que ustedes no vayan a cometer el error de dar paso atrás, pidan sabiduría. Busquen la sabiduría de Dios. ¿Y en qué sentido? La sabiduría de Dios les va a hacer claro, o les va a clarificar el trasfondo de las pruebas. Les va a clarificar el trasfondo de las luchas espirituales. Porque cuando uno está crudo y uno no sabe, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Entonces, para que no cometamos el error, nos vamos a involucrar, que no cometamos el error y no caer en default con Dios. Lo que necesitamos es pedir sabiduría a Dios. Entonces todos necesitamos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para entender el trasfondo, por qué están pasando las cosas. Porque luego lo que uno hace es reclamarle a Dios. El que le falta sabiduría dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Y por qué? No es fácil lo que estoy diciendo, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es estar ahí con el gran problema. Pero el Señor nos enseña que es allí, en esa dificultad terrible, la que sea, hermano, donde entonces viene, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y la sabiduría, ¿está conmigo, iglesia? No debe de ser el conocimiento intelectual, porque hay que separar esto, ¿verdad? Porque el hablar de sabiduría, pues todos a veces lo asociamos a lo sabio, a los asuntos, diríamos, intelectuales. Pero la sabiduría de la Biblia es otra cosa. La sabiduría no es que le vamos a pedir, dame sabiduría intelectual, dame sabiduría filosófica, dame sabiduría. No, es sabiduría espiritual. La sabiduría que viene de arriba, la sabiduría del cielo. Esa sabiduría necesito, Señor. Entonces empezamos, hermanos. Primero lo que vamos a hacer para pedir esa sabiduría, vamos a ver qué es lo que dice Santiago que hay que hacer. Fíjese, todo tiene una acción. Santiago dice, cuando habla, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, ¿y de qué manera se le pide a Dios? ¿Cómo? Orando. Entonces ahí, fíjense que hay personas, hermano, dentro del cristianismo moderno, mediático, como es la palabra común que usan los políticos, hermanos, nosotros cuando queremos que Dios nos ayude y salió ahí el problema, ahí nos volvemos ayunadores, ahí nos volvemos gente que ora, ahí venimos a la iglesia y estamos emotivos y todo eso. Esa gente, hermanos, es superficial en la vida espiritual. El creyente debe de tener un hábito de vida, amén, un hábito de vida de búsqueda espiritual. Porque ya en el combo están las pruebas. Entonces uno tiene que estarle orando al Señor. Dame sabiduría, Señor, para cuando esté inmerso en una situación que me agobie, yo debo de entender qué significa lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Yo necesito esa sabiduría, no esa sabiduría intelectual, esa espiritual, esa sabiduría que yo pueda comprender que hay un trasfondo, porque es la única manera
como un creyente será estable en medio de la prueba cuando en la sabiduría que Dios le da a través de la oración. Por lo menos se dice que Santiago era un hombre terriblemente, hermanos, dedicado a la oración. Este Santiago, este Jacobo que está hablando acá en esta carta, es el hermano, el medio hermano en la carne del Señor Jesús. El que no quiso nada en el tiempo de Jesús, pero cuando Jesús fue alzado, él se convirtió de veras, porque luego se dice, Pablo lo dice a los Gálatas, que cuando él fue a Jerusalén estuvo con las 3 columnas, Jacob, Pedro y Santiago, y primero menciona a Santiago como era el hombre lleno de Dios, pero según su trasfondo era un hombre de oración. Era un hombre que oraba. Y por eso es que recomienda ya en el 5 de Santiago, habla de la oración de Elías. Es que eso es lindo, predicar lo que uno vive. Y eso es lo que está predicando Santiago. Dice, busquen en oración sabiduría, porque en el Facebook o en el Integra o en el Neuble no va a encontrar la respuesta de Dios. Es a través de la oración. La oración, la oración, la oración, la oración. Es a través de la oración. Entonces se dice que Santiago era un hombre dedicado, a tal grado que le apodaban a Santiago rodillas de camello. Es decir, en la tradición se habla de que así le decían, vamos ante el rodilla de camello, porque tenía cascarones en las rodillas. Se vivía días enteros. Y había razón. Acuérdese que había de alguna manera alguna culpa, por decirlo de esa manera, de todo lo ingrato que fue Santiago al ver tenido a su propio hermano, que era el mismo Dios. Y vea, él lo reconoce como Dios. Ahora no presume mi hermano, no, es un hombre humilde y que ha aprendido a través de la oración a buscar la dirección de Dios, a buscar la sabiduría de Dios. Y eso es lo que dice. Entonces pidan con sabiduría. Entonces necesitamos orar en el momento de la prueba. No es salir corriendo a buscar el pastor, salir corriendo, hermanos, a buscar el psicólogo, a salir. ¿Qué diablos podemos andar? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová, dice la Biblia. A quien debemos de buscar es a Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar, el que nos va a socorrer en medio de la prueba. Y en este caso, corramos a Dios. Y ahí dice Santiago, pidamos y va a venir la sabiduría. Pregúntese usted por qué esos mártires allá en los coliseos no daban. Ellos comprendían que eso tenía un propósito y que eso los llevaba al éxito. ¿Y por qué Pablo está cantando después de una gran malmatada que le dieron? Y que sin duda estaba caminando a gatas, porque no eran azotes con plumas de ganso, como ya hemos dicho. Eran azotes, hermanos, con puntas de metal que agarraban y golpeaban a su víctima. Así estaba Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. Pero en lugar de empezar hermanos, a clamar a papá, a mamá, en lugar de quejarse y decir yo estaba bien en Tarso, yo era de la familia pudiente, de la familia intelectual, y qué ando haciendo aquí, mire cómo me tiene Dios. Hermanos, ¿qué es lo que hace Pablo con Silas? Es porque entendía que las pruebas traían un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, en lugar de chillar, empezaron, hermanos, a cantar al Señor en medio de aquella cárcel inmunda en la que estaban metidos. Al sacar una foto con la de esos creyentes, saber cómo nos vemos nosotros, ¿verdad?
hay unos negativos así que todos raros que no se ven bien. Todos. Bien, entonces esa es la idea por lo cual decíamos, hay que pedir sabiduría para entender los asuntos y no reventar con Dios, sino que ahora, para finalizar, dice, pero pida con fe, no dudando, nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Fíjense qué importante, dice, tienen que pedir con fe, porque el que no le pone el elemento de la fe, pero pidan con fe, no dudando. ¿A qué se refiere no dudar? El creyente, dicho de otra manera, cuando se dirige a Dios a pedir sabiduría, debe de pedir esa sabiduría con fe. Y cuando dice con fe, no dudando, se refiere a que debe de hacerlo sin el menos detalle de duda. Dudar de Dios es pecado. Nosotros debemos de saber que cuando nos acercamos a través de la oración por la fe al Señor, debemos de saber que lo hay. Debemos de saber que Él existe. Debemos de saber que Él es poderoso. Debemos de saber que Él es el buen pastor. Debemos de saber que Él sí me va a ayudar. Entonces, en ese sentido, dice pedir con fe. Hay gente que dice, no, si yo tengo fe de crédito. Y yo tengo una gran fe, decimos mucho. Mire, es que por eso es mejor hay que callarse, hermano. Entonces, a mí no me gusta esa gente que dice, mis oraciones, mi fe. Mejor cállese, que se ve más bonito con la boca cerrada. Porque a la hora de los balazos somos una cuajada siempre. Así que mejor callémonos. Entonces dice acá, pida con fe, no dudando nada. Como decir, tú me vas a revelar este asunto, este embrollo, esta situación, esta parte, esta cárcel, este embargo, esta persecución, esta escasez, este virus, esta cosa, esto tú me lo vas a revelar, Señor. Y es de pedir no dudando, en la idea no dudar, porque el que duda, mire cómo es el hombre que duda. Es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, fíjese que es alguien que sí, que no. Que a saber si me voy a tomar la pastilla, pero ay, ve, Señor, si me sanas. O sea, es una dualidad en todos los sentidos, hermanos, que no es pues lo que la Biblia enseña. Debemos, el que duda, entonces lo compara ¿cómo son las ondas del mar? Las ondas del mar son volátiles. Las ondas del mar, hermanos, hay momentos que están bien arriba y están acabadas, y hay momentos que, bueno, es una de allá para acá y de aquí para allá. Y nosotros no podemos, los creyentes no podemos ser como las ondas del mar, como las olas del mar. No, que sean las olas del mar o que sean los inconversos, hermanos, fluctuantes en esta vida, aquellos que tienen a sus dioses con D minúscula. Pero usted y yo, o la iglesia, diría Santiago, no tenemos a un Dios clavado en un palo. Nosotros tenemos un Dios poderoso que se levantó, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Si ese es el Dios que nosotros tenemos, no podemos andar ahí aguado. No puede, como las olas, ahora estoy contento, mañana estoy endemoniado y ahora estoy. Eso es una actitud volática espantosa. Yo no digo, hay veces que uno está de mal modo, como dicen por ahí. Pero no es que vamos a vivir del mal modo. Imagínense, la esposa sale de mal modo todo un año, el siguiente año, en la mañana que se levanta, o el hombre de mal modo. Se le vale por lo menos siquiera una semana.
Pero ya dos, ya es un problema, ¿verdad, hermano? Así que vamos a ver, es como algo fluctuante, semejante a las ondas del mar, que es arrastrada. Entonces el que es maduro, el que ha logrado comprender a través de que Dios le haya dado la sabiduría a través de la oración, ese ya no es arrastrado en su vida propia, no es arrastrado por falsas doctrinas, no es arrastrado por los espejismos del mundo. Es una persona que ha crecido. Usted ve gente que anda para arriba y para abajo, hermano. Dentro de las iglesias anda para arriba y para abajo. Si usted quiere formarse, usted tiene que buscar una universidad donde lo gradúen de lo que usted quiere ser graduado. Pero si usted anda de la universidad yo conozco gente en el negocio que prueba, este mes prueba uno, no le funcionó. Este otro año prueba este otro rubro, y así se han envejecido. Yo los conozco. Aquí, hermano, si no te da oro esta montaña, busca otra montaña y saca oro, porque esa es tu rubro. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Pero persevera. Necesitamos perseverar. Esa gente fluctuante anda para arriba y para abajo. A mí no me gusta aquí, dice, mucho calor, dicen algunos. El infierno es más caliente. A mí no me gusta porque no está a la altura de mi estatus. Y así anda la gente. Y por eso es que hay un montón de viejos y viejitas se les ve en la cara, ya con ganas, hermanos, saber de qué. Infructuantes, porque no tienen carácter, no han madurado. De un lado a otro, cualquier viento de doctrina se lo lleva. Allá hay uno que vota, se van detrás del que vota. Allá hay uno que está sanando, se van detrás del milagrero. Aquí no hay que andar detrás de ninguno. Aquí tenemos que ir detrás de Cristo, porque Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el poderoso. Allá viene el gran cantante intercantonal internacional al estadio. Las iglesias se quedan solas y van a adorar al ídolo. Gente fluctuante que no saben ni qué andan haciendo en las iglesias. Aquí tenemos que crear carácter, porque ese es el propósito. Carácter, formarse. ¿Quiénes son los mejores hijos dentro de la familia? Los hijos que fueron formados por buenos padres. Esos son los mejores hijos que hay ahora en la sociedad. Pero esos hijos criados, hermanos, con todos los cuidados de la vida y con todas las cosas, esos hijos no sirven. Al hijo hay que enseñarle, si usted tiene la posibilidad de tener su carrito, hay que enseñarle a andar en bus. A su hijo hay que enseñarle, a sus hijas hay que enseñarle a todo lo de la vida real, para que vivan la vida, para que cuando ya les toque allá, ya no anden llorando. Dice, me enseñó mi papi esto. Dice. Así es la vida espiritual, tiene que formarse. Que por ahí que no sé. No piensen, dice el verso 7, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Ese fluctuante nunca. Señor, dibújame quién es la esposa, quién va a ser el esposo, cuál es el negocio, cuál va a ser la carrera. Dibújame, Señor. Pero pues sí, es una oracioncita de gato. Una oracioncita así de aquella que agacha uno. Yo veo a algunos para comer, agachan la cabeza y dice, oraron, dice. Y luego solo agacharon y puras religiones. Entonces, el que haga tal cosa, el que vea esto así tan superficial, no va a conseguir nada, dice Santiago. Él es bien práctico, Santiago. No piense que va a conseguir nada. El hermano, y eso es lo que debemos de saber. No piense que quien haga tal, que recibirá cosa alguna del Señor.
no va a conseguir nada. Por eso es que se necesita perseverancia, se necesita convicciones, se necesita fe, se necesita esa fe que debe de ser esa fe que no sea. Fíjese que cuando dice Él da en abundancia, cuando Salomón, mire cómo es de lindo el Señor, cuando Salomón, allá en el capítulo 3 de Primera de Reyes, cuando Salomón le pide al Señor, un hombre dentro del campo espiritual, y le dice, Señor, le dice, ¿qué quieres, Salomón, que yo te dé? Le dice, dame sabiduría, porque ¿cómo puedo yo gobernar este gran pueblo que está por delante? ¿Cómo puedo yo? Mire cómo pidió. Estaba embebido en una comunión Salomón, y le dijo el Señor, Salomón, por cuánto, mire cómo es de abierto Dios cuando las cosas son bien pedidas. Salomón le dijo, por cuanto tú no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste, Salomón, no me pediste riqueza, sino que me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría. ¿Y cuánto le dio? 2 kilos, 4 kilos, si fuera a nivel de medida. Le dio sin medida, a tal grado que Salomón en su tiempo se hizo tan famoso por la sabiduría. Querían todos los países, los dignatarios, conocer a Salomón, porque no había un sabio en la tierra del Medio Oriente como Salomón. ¿De dónde vino? De arriba. De arriba, como dice aquel canto, ¿de dónde viene lo bueno? Viene de arriba lo bueno. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. De arriba viene lo bueno. Entonces, en ese caso, mire lo que le dio, y por cuánto no me has pedido la cabeza, te voy a dar sabiduría y te voy a hacer rico. Así es Dios, es media vez, le busquemos la vena, el canal correcto. Pero si las oraciones son oracioncitas de gato, ¿cómo oran los gatos? A saber, si nuestra vida es volátil y andamos para arriba y para abajo y no sabemos ni qué cosa es doctrina, ni sabemos qué es Dios, ni sabemos nada, solo somos personas que nos sentamos en un local y que nos entretengan, que nos cuenten chistes, que nos cuenten historias de estas. Hermanos, aquí no se trata de entretener gente. Santiago va al grano, Santiago va al punto para instruir a quien él se dirige, a sus dignatarios, a sus destinatarios. ¿A quien se dirige? Les enmarca bien, les diagrama bien cómo es que se vence y por qué tienen que suceder las cosas. Así que esta noche, gloria a Dios, ojalá se nos haya quedado algo. Vamos a ponernos de pie.